también en el auditorio y que con seguridad también tendrá que ver, tendrá preguntas y comentarios para hacer al final de la presentación de los compañeros. Ojalá sea pues entonces muy enriquecedor este espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, decano. Invitamos entonces, por favor, a los profesores que van a animar esta conversación, a integrar la mesa principal. La moderación de esta conversación la realizará el profesor Gabriel Jaime Otálvaro, a quien entonces le damos la palabra. Ya les voy a llevar los micrófonos. Bueno, buenos días para todos, para todas. Un saludo especial para quienes están aquí, para quienes están conectados. Quiero agradecerle a nuestros y nuestras invitadas del día de hoy, a quien quiero presentar de manera inicial, a Silvana Zapata Bedoya, gerente de Sistemas de Información en Salud, magíster en Epidemiología, epidemióloga de campo, especialista en Sistemas de Información y científica de datos. Silvana es docente, investigadora y consultora en temas de salud pública, de epidemiología, análisis espacial y modelamiento. Muchas gracias, Silvana, por acompañarnos. El profesor Iván Darío Arroyave, quien es odontólogo y especialista en gerencia social de la Universidad de Antioquia, máster y PhD de Erasmus Rotterdam del Reino de Países Bajos, es profesor asociado de la Universidad de Antioquia. Ha trabajado en torno a temas como la epidemiología social y las políticas públicas de salud en Colombia. Y a Luis Gonzalo Morales, quien es médico, saludista, politólogo y actualmente estudiante del doctorado en salud pública de nuestra facultad. A Iván y a Luis Gonzalo les agradecemos su presencia. Bueno, quiero introducir este conversatorio con dos ideas cortas para darle la palabra a nuestros invitados. La primera es, quiero rescatar el sentido de pluralidad que acompaña, digamos, que este ciclo de conversatorios que estamos haciendo en torno a la reforma. Y esta pluralidad como un rasgo constitutivo de lo que somos como universidad. Somos un espacio para el pensar desde múltiples perspectivas, múltiples puntos de vista, y esa deliberación entre distintos pues nos enriquece. Esa deliberación entre distintos nos dignifica como universidad. Pero también la pluralidad puede tener un sentido instrumental que puede ser muy útil para este momento, porque puede ser una vía de acceso a la construcción de una mejor comprensión de la complejidad de la realidad que vivimos. Si pensamos desde diferentes perspectivas, si podemos dialogar en torno a ello, podremos entender también, digamos que la complejidad de lo que queremos transformar. También puede ser una posibilidad útil para afrontar la tendencia del actual momento que hace uso de manera sistemática de noticias fake, de noticias mentirosas, y la construcción de la opinión pública se construye modelada de alguna manera por esa tendencia. El que podamos escuchar diferentes perspectivas en contradicción, seguramente nos va a ayudar a afinar nuestra capacidad de comprender y enfrentar, digamos que esa tendencia tan peligrosa para la democracia. Y también nos va a ayudar a poner sobre la mesa y avanzar en la construcción de acuerdos mínimos frente a cuestiones sociales comunes de gran trascendencia, que pueden ayudar a construir las bases de un pensamiento colectivo común que nos procure identidad, que nos permite construir identidad para nosotros como una comunidad académica frente a asuntos, digamos que neurálgicos de nuestra vida social. Por ejemplo, la defensa del Estado Social de Derecho. Por ejemplo, la defensa radical de la vida. Por ejemplo, la defensa radical de los derechos humanos. Por ejemplo, la defensa de la paz. Por ejemplo, la defensa de la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. En eso no debería haber diferencias. En eso deberíamos avanzar en la construcción de unos acuerdos mínimos. Y eso ha caracterizado a la facultad.
y a esta universidad, independientemente de múltiples posturas ideológicas que circulan en nuestra comunidad, hemos sido capaces de construir un frente unificado por la defensa de la vida. Hemos sido capaces de construir una visión de defensa de la salud como un derecho humano fundamental. Y este espacio, esta pluralidad, nos ayuda a eso. Lo segundo que quisiera introducir es que quiero celebrar que estemos reunidos pensando juntos cómo avanzar en la construcción de un sistema de salud que sea una herramienta para la garantía de la protección integral del derecho fundamental a la salud, de la ampliación de la condición de ciudadanía social. Porque esto hay que celebrarlo porque por mucho tiempo tuvimos ese espacio cerrado. No pudimos pensar en clave del derecho fundamental a la salud. Nos pusieron unas reglas de juego para pensar el sistema de salud, para pensar la gestión de la salud, para pensar el derecho a la salud en clave solamente de la narrativa del mercado. Y la propuesta de generar una reforma al sistema ha hecho que la sociedad, no sabemos qué vaya a pasar, pero ya es una ganancia que esta sociedad hoy esté hablando del derecho fundamental a la salud, que sea capaz de identificar la diferencia entre un administrador de recursos y un prestador, que sea capaz de pensar que el sistema de salud puede estar orientado por otras perspectivas, que sea capaz de pensar que el sistema de salud tiene que tener un compromiso con el cuidado de la salud pública, con el cuidado de la vida. Eso se lo debemos al proyecto de reforma. Eso se lo debemos a la voluntad de este nuevo gobierno de proponer un conjunto de reformas sociales de amplia gama que han empezado a generar ciudadanía. Porque habría que celebrar que cualquier ciudadano, que un estudiante de pregrado, que un profesor universitario, que un trabajador de un hospital público, que un trabajador sindicalizado se sientan con el derecho de pensar cuál es el sistema de salud que se merece. Porque esta no es una cuestión solamente de los expertos. Esto no es solamente una cuestión de los profesores con doctorado. Esta no es solamente una cuestión de los expertos y consultores del país. Es una cuestión de todos los ciudadanos. Y ese espacio se ha abierto. La ventaja que hemos tenido como sociedad en este punto, sea a donde lleguemos, es que se ha puesto sobre la mesa en la discusión social, política, académica, de la manera más amplia, que es un sistema de salud que sea garante del derecho a la salud. Y bueno, hoy vamos a ver perspectivas que nos van a ayudar a enriquecer y a entender esa discusión en la que estamos metidos como sociedad. Así que los quiero invitar a que se dispongan a una escucha activa y que nos pongamos en una actitud de diálogo para sacarle provecho a este espacio. Agradezco nuevamente a nuestros y a nuestras invitadas. Vamos a proceder de esta manera. Vamos a tener 3 intervenciones de nuestros invitados, una obviamente por cada uno. Vamos a iniciar primero con el profesor Iván Darío, para luego darle la palabra a la profesora Silvana y para terminar con la intervención de Luis Gonzalo. Cada uno va a tener 15 minutos, va a ser una presentación libre, como digamos que cada uno haya decidido hacerla, para luego abrir una discusión en la segunda mitad de este conversatorio con ustedes y con quienes estén conectados. Van a poder hacer preguntas en vivo, van a poder tener el micrófono en sus manos y hacer preguntas, o las pueden hacer por el chat, o las pueden hacer llegar a la mesa, como ustedes prefieran. Vamos a organizar una tanda de discusión, pero ya en ese segundo momento podemos hablar sobre ello. Bien. Bueno, pues muchas gracias. Les va a tocar un trabajo un poquito duro aquí, porque yo no me sé estar quieto. Johan. Bueno, entonces vamos a hacer un diálogo, vamos a hablar de la reforma al sistema de salud. Y la pregunta es, ¿nos atrevemos a pensar desde la otra orilla? Yo he querido hacer unos conversatorios basados en eso aquí en la facultad. Y bueno, parados en eso, bueno, aquí ya me presentaron, no hay mucho que decir. Entonces vamos a hablar, voy a hablar desde el autor favorito mío y de medio mundo, Steven Pinker. Él tiene un libro sobre el progreso, la ilustración y el humanismo, y basado en la doctrina que él maneja, yo creo que, o sea, yo tengo unos puntales sobre los cuales inicio siempre un debate sobre el sistema de salud colombiano, sobre la reforma en particular. Entonces podemos decir primero que todo que las cosas están mal.
Las cosas bien no están, ¿sí? Lo segundo es que las cosas han mejorado mucho, no lo neguemos. Si siempre se habla de una cosa desastrosa, que cada vez es peor, el pesimismo es muy taquillero, nos enseñó Steven Pinker. Conocemos el camino para mejorar, hemos hecho cosas buenas, hemos hecho cosas malas, las buenas hay que fortalecerlas, las otras hay que evitarlas y las cosas pueden empeorar. Alguna vez escuchaba es que este sistema no puede ser peor. Uf, tiene mucho para dónde empeorar. Entonces, cuando se planifica para hacer una reforma, por ejemplo, un sistema de salud que es tan compleja, hay que irse por el camino estrecho, no por el camino amplio, porque el que se sube a cualquier bus no sabía dónde llega. Entonces, no hagamos una reforma y ya, no se trata de eso. Voy a tratar 4 ejes de debate, por lo cual sé que el tiempo se me va a acabar antes de terminar y Paulina me levantará la mano y dirá, ya, no más. Y paro, un minutico antes, ¿sí? Para cerrar. El centrismo político, escuchar a la gente, hay que escuchar a la gente, los pros y contras, una postura personal y cómo reformar. Entonces empecemos con el centrismo. Ahí está el centrismo tratando de manejar tensiones que son necesarias y está en la mitad de todas esas manos, de todas esas tendencias políticas. Y ahí donde está el centrismo, todos nos odian. Todos nos odian. En la universidad privada yo era un mamerto. Por estos lados hay quien dice que soy un capitalista salvaje. Sí. Todos me odian. Es una de las cosas que me parece, digamos, gratificante, porque sé dónde estoy, en la mitad. Sí, sin tribu. Entonces, desde el centrismo vamos a hablar esto. Y uno de los aforismos del centrismo más dicientes de la historia lo hizo Deng Xiaoping. Ese hombre modernizó a China a partir del comunismo que la había dejado devastada. Y tenemos a la China que hay ahora poniéndonos a temblar a todos por este señor. Y este señor frente al debate de, pero es que usted está acabando con el comunismo, le está metiendo economía de mercado, y el hombre dice, vea, hombre, ¿qué importa que el gato sea blanco o que sea negro? A mí me importa que el gato case ratones. Y van a ver cómo se desarrolla esta idea aquí, ¿sí? ¿Y qué pasa con las ideas extremas? Me encanta este aforismo también, es bellísimo. De José Ortega y Gasset, gran filósofo español. Nos acostumbramos a que los filósofos tienen que tener apellidos raros, no en español. Este es un genio. Y en La rebelión de las masas, él plantea, ser de izquierda como ser de derecha es una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de hemiplejía moral. Es mirar al mundo de un solo lado. Es seleccionar las noticias de modo que estén de acuerdo a mi gusto, a lo que yo pienso. Ahora en el momento de las redes sí que es peor. Entonces, si tenemos gente en un extremo, en el otro, en el centro, ¿qué es lo que podemos hacer que nos salve? Un acuerdo sobre lo fundamental. Y ese acuerdo sobre lo fundamental, por ejemplo, podríamos decir, queremos todos un sistema de salud justo. Ahí está, el símbolo de la salud y el símbolo de la justicia. ¿Eso es lo que queremos? Bueno, entonces empecemos a plantearlo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ay, ay, no se me adelante, amiguito. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues hay una disyuntiva entre Estado y mercado que la mencionaba nuestro moderador, y en esa disyuntiva, si uno se recuesta aquí o se recuesta aquí, al final es muy charro porque los que van muy al extremo acaban girando tan duro para su lado que se encuentran aquí abajo, por ejemplo, en la tiranía ideológica, y se acaban queriendo más que al centrista. Sí, cuando empezó el neoliberalismo, la tendencia era todo es mercado, todo es mercado, todo es mercado. Se logró moderar, sin embargo, seguimos bajo un modelo neoliberal, pero aquí parece que la solución es ¡pum! Dice al Estado, el Estado es la solución a todo. El neoliberal, el mercado es la solución a todo. Y ahora, el Estado es la solución a todo. Hombre, lo que sirva. Eso es lo que necesitamos, lo que sirva. No una cosa, ni otra, sino que funcione. Que este aparato, donde debe engranar lo público y lo privado, engrane y funcione. Es de lo que nos hemos olvidado porque hemos ideologizado el debate. Entonces, el centrismo radical al que me adhiero, ultracentrismo, plantea primero que todo que para resolver nuestros problemas hay que hacer reformas, sí, y que hay que tomar ideas de la derecha, de la izquierda y de donde sea. De todas partes sirven las ideas.
Porque si uno se para en un extremo, está escogiendo una manera de ser imbécil, como dice Ortega y Gasset. Apoyarse en evidencia, no en ideología. Pienso que el Estado es lo mejor, pienso que el mercado es lo mejor, pues demuéstremelo. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la evidencia? ¿Qué piensa la gente? Y eso es muy importante. Hay que tener ideas creativas y originales y hay que ser tanto idealista como realista, las dos cosas, porque no se puede ser impotente por ser idealista ni vacío por ser realista. O sea que yo también tengo ideas, no crean que por ser pragmático no tengo ideas y no tengo una filosofía. Vamos a escuchar a la gente. Paso 2. Se nos está olvidando. Hombre, Petro, ¿qué te pasó? Mira, vos estás ahí al extremo, estás ahí y la gente es la que te soporta. En política es así, pero si vos te haces más y más al extremo y empiezan a ocurrir, por ejemplo, este soy yo, me bajé de la tabla. Me bajé de la tabla y Petro se jugó todo su capital político en esta reforma y ayer tuvo que ceder. Meses desgastándose en imponerse en algo que no se podía imponer. ¿Por qué? Por no escuchar a la gente. Ahí estamos nosotros. Vean, vamos a ser sinceros. Dentro del espectro político están el 50% que votó contra Petro. Nadie votó por esos otros candidatos. Ese 50% está contra Petro. Y uno tiene que saber que tiene la mitad de ciudadanía en contra. Entonces uno dice, es que es mi plan de gobierno. Es tu plan de gobierno, pero hubo un 50% que no estaba de acuerdo. Y ese 50% hay que escucharlo. ¿O qué es lo que estamos pidiendo? Un uribismo de izquierda. El otro 50% que votamos por él está una mitad, diga usted 25%, que se la juegan por Petro. Siempre van a estar aquí parados. Y otra mitad que nos podemos bajar y nos estamos bajando por no escuchar a la gente. Esto significa que no se está escuchando a la gente. Esto es de agosto, está peor. Petro sigue subiendo en desaprobación y bajando en aprobación. ¿Qué pasa? Que se daña el gobierno porque pierde gobernabilidad. Es una muy mala jugada, créanme. Ojo pues con esto. Esto lo dijo la gente. No es lo que diga ni un ministro, ni el Gestar Salud, que es de las EPS, no, es lo que dice la gente. Y la gente dice que 4 de 5 usuarios se sienten satisfechos con los servicios prestados por las EPS por un estudio hecho por el Ministerio de Protección Social en julio de 2022 y que no fue un capricho del ministro anterior, sino que una sentencia de Corte Constitucional obligó a hacer estos estudios. La muestra es representativa y tiene indicadores claros al que la quiera leer. Uno cuando tiene que criticar una encuesta debe criticar la metodología, no el resultado. Los que se estén formando para investigadores, muchachos, el investigador no es responsable del resultado, es responsable del método. Entonces yo me puedo parar a criticar esto. Y lo hizo con mucha dignidad el ministerio en diciembre del 2022, cuando dijo, vea hombre, no todo en ese estudio es bueno, los de Gestar Salud, los de las EPS están manipulando el dato. Miren, por ejemplo, que en cuanto a recomendación, satisfacción, acceso, tenemos un problema con satisfacción, está reduciendo. Claro, eso es un problema, hay que resolverlo. O sea, no todo es perfecto. Acceso, muchachos, acceso. El acceso en Colombia, desde que se implementó el sistema de salud, ha aumentado. Todos los estudios muestran que ha aumentado. A cada rato escucho a nuestros muchachos diciendo, es que el problema no es de cobertura de aseguramiento, es de acceso. Muchachos, ese debate era de principio de siglo. Ahí no hay debate, el acceso ha aumentado. Ya el debate es de resultados en salud. Ese aseguramiento y ese acceso ha mejorado la salud. Sí. Hay indicadores que muestran que hay cosas que han mejorado y otras que no. Y mi pregunta fuerte es, ¿y la inequidad? Eso fue lo que habían dicho. Eso fue lo que habían dicho. Sí. Bueno, y la pregunta para mí, yo soy epidemiólogo social, es la inequidad. Sí. Entonces, no, lo que he encontrado no es demasiado simpático. Es una cosa que hay que analizar muy bien y el sistema desde la inequidad tiene problemas. Sí. El promedio de días de espera aumentó, hay que tener eso en cuenta. Sin embargo, hay porcentajes de satisfacción con tratamientos difíciles. Los asistidos, por ejemplo, la consulta por medicina interna está rápida.
procedimientos quirúrgicos ambulatorios, tienen un tiempo de espera que se lo envidiarían en España. Sí, mejor autorización y entrega de medicamentos. Sin embargo, terceras partes de los ciudadanos piensan que la entrega de medicamentos es mala. ¿Sí ve? Usted encuentra cuando lee las encuestas cosas buenas que hay que rescatar y hay que ver cómo se llegó ahí, y cosas malas que hay que resolver. Siempre se va a encontrar eso, pero hay que escuchar a la gente y hay que leer la evidencia, no es la ideología, no es lo que pensemos, no es lo que estemos elucubrando. Esto es evidencia, lo que piensa la gente. Empeoraron tiempos para citas médicas de especialistas, para entrega de medicamentos. ¡Pum! Esto fue un horror cuando salió esta encuesta. Encuesta de salud a la población. 73% de los ciudadanos evalúan el servicio de salud como bueno o muy bueno. Y fue Troya. Y yo decía, ya va a aparecer el argumento ad hominem. Argumento ad hominem es no atacar la metodología, no atacar los resultados, sino atacar a la persona. Eso es muy usado en redes sociales. Es que Inbamer es accionista de yo no sé quién. Venga, métase en la encuesta. Si está mal hecha, está mal hecha. Diga que está mal hecha, no salga con eso. Pues resulta que sí. ¿Y sabe quién dijo eso? La gente, carajo. Escuchen a la gente. 71%, este casi no se vio. Súper difícil de entender este estudio, yo estuve mirándolo bastante. Muy complejo, muy bueno. El 71% de los colombianos cree que el sistema de salud puede mejorar. Mejorar no es cambiar. Mejorar no es poner una de estas rocas que tumban edificios. Mejorar es mejorar. Con todos los problemas que encontró Ipsos, y no los puedo dictar todos porque encontró mucho, encontró que al final hay optimismo frente a la posibilidad de mejorar el sistema de salud. Ayer se anunció que hubo acuerdo con liberales, la U y conservadores. La U y conservadores. Bueno, yo la última vez que vi el proyecto de reforma que hicieron ellos, yo no voy a hablar de articulado todavía porque, bueno, entre otras cosas no hay de qué hablar. El primer articulado era un pegote y el segundo era un pegote sobre otro pegote. Un pegote que sube a categoría de ley asuntos que se pueden reglamentar por decreto. Eso es una barbaridad. Párrafos largos y legibles, una cantidad de consejos y consejos y consejos. Si quieres que algo no funcione, nombra un comité. 14 consejos. Sí, o sea, y ahorita la reforma que habían planteado ya admite a las EPS. ¿Ustedes creen que cuando la gente habla y los partidos hablan, esta es la expresión que se debe tener? Mire la forma en que una persona que ocupa un cargo de dignidad ministerial se confronta con una directora de un partido. Los partidos políticos fueron votados por los ciudadanos, señores. La presidencia también, pero es que escuchar a los partidos. Con este cambio, parece que la actitud va a ser más o menos esta. Hay que escuchar a la gente. Estos son puntos pros y contras que ponen, por ejemplo, las entidades. Y ellos dicen, hombre, rescatamos el tema del sistema de información, de los determinantes, lo de talento humano de esa reforma es muy bueno. Sí, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Escucha a los gremios, escucha a la gente en sus encuestas, escucha a los partidos. Objeciones personales, voy a hablar de las mías. Texto farragoso, como les digo, hay decreto, ley ordinaria, ley orgánica, lo tuvieron que sacar. ¿Qué abogados participaron en la escritura de esa propuesta? Que lo presentaron como ley ordinaria y tenía párrafos estrictamente orgánicos. Yo soy dentista y sé que eso no funciona, no se puede hacer. Ni siquiera tuvieron asesoría técnica para hacer esto. Entonces salió una cantidad de cosas y se metieron en el campo de la ley estatutaria. Esa reforma peligra muy fácil. Consejos, consejos y consejos y más consejos. Y la intermediación financiera no la quita, la cambia. Ya no va a ser las EPS, ya van a ser los alcaldes. Qué alegría, qué emoción. Siquiera que quitaron la corrupción de en medio. Hombre, la intermediación, gente, la intermediación
Es el precio que tenemos que pagar por la falta de confianza que tenemos unos con otros. Se llama costos de transacción. Nosotros queremos quitar la intermediación sin cambiar los acuerdos sociales. Usted se imagina un pago directo de la ADRES a un hospital. Yo viví en un sitio donde mi entendimiento con el seguro era que yo le pasaba mis facturas de salud y ellos me daban la plata. ¿Vamos a hacer eso acá? Claro, claro, estamos en un país de ángeles. La ADRES se va a volver un seguro social y es financieramente inviable. El Ministerio de Hacienda nunca le dio el visto bueno porque no funciona. Eliminar el aseguramiento. El problema del sistema de salud es el aseguramiento y las EPS, ya lo decidieron, ese es el problema. Hay evidencia, los colombianos quieren cambiar su EPS por la ADRES. ¿Ustedes qué creen que pasa si eso se llegara a aprobar? ¿Por qué nos excluyeron a nosotros los profesores y callamos ante eso? Nosotros, lo primero que dijo la ministra fue, ustedes no los tocamos. Entonces nosotros seguimos en nuestro programa de salud muy cómodamente, porque hay gente, o sea, nosotros queremos igualdad, pero unos somos más iguales que otros. Entonces nosotros sí vamos a conservar un sistema de aseguramiento. ¿Por qué no se implementó plenamente el Sistema Nacional de Salud? ¿Saben por qué no se implementó? Porque los mismos trabajadores afiliados al seguro y a cajas de compensación exigieron en marcha que no los metieran a un sistema público. El aseguramiento socialmente es aceptado y no basta simplemente que un ministro no quiera. Entonces, bueno, no va a quedar sin esto para que me inviten después. ¿Cómo reformar un ciclo de política? No simplemente llegar al final y decir, ya, decidimos. Mil gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Iván. Le damos la palabra a la profesora Silvana. Bueno, para mí es un placer estar nuevamente en mi casa, en mi escuela, la que me formó por tantos años, y a crear un pensamiento también de que sea plural. Como buena GESIS voy a hablar un poco de diferentes temas, y lo primero es que yo sí quiero reforma de manera particular. Sí la quiero porque tenemos una oportunidad muy importante de mejorar las cosas que están mal. Pero también tenemos que hacerla entre todos y de la mejor forma que operen los territorios. ¿Y por qué digo esto? Por fortuna he tenido la experiencia de trabajar en lo público, conocer cómo opera y he recorrido muchas partes del país y he visto la miseria y he visto las cosas buenas, ¿sí? Y cómo llegar a que esa salud sea realmente universal y no segmentada, porque es que tenemos que hablar de universalidad del derecho a la salud y no solamente de algo que sea, es que allá funciona ese pedacito y entonces para lo rural creémosles una cosa distinta. ¿Por qué? Es que ellos no merecen lo mismo que se merecen otros. Yo creo que sí. Y lo he visto cuando he atendido brotes, así que voy a hablar de 3 temas, pero como buena GESIS voy a arrancar por los sistemas de salud. A mí me encanta hacer mapas como buena analista. Miren el territorio colombiano. ¿Sí? ¿Cuáles son nuestras diferencias? Vemos prácticamente 6 regiones partidas y en donde los grandes volúmenes de concentración de población se concentran las cosas buenas y sí, allá hay una mayor densidad poblacional, pero es que las comunidades rurales que están a 6 y 7 horas de camino no se merecen la misma universalidad. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a hablar de sistemas de información. ¿Y por qué sistemas de información? Porque es que es el punto de arranque. Nosotros podemos cambiar muchas cosas en la reforma, pero si no pensamos en cómo articular la información, ¿cómo vamos a hacer gestión del riesgo? ¿Cómo vamos a tomar decisiones en tiempo real? ¿Cómo vamos a mirar si lo que estamos haciendo sí funciona? Todo eso parte de los datos. Y a través de la información, de lo que tenemos, porque ¿qué es lo que dicen muchas personas hoy en día? Es que la EPS demuéstrame la evidencia de que sí funciona, que no, que lo he discutido yo incluso con Gabriel. ¿Por qué no hay evidencia? Porque las acciones de salud pública normalmente están en las entidades territoriales y las entidades territoriales no tienen tiempo de escribir artículos científicos porque tienen que dedicar el tiempo a operar programas y proyectos. Tocaría ir a buscar los informes de supervisión de funcionarios
que es donde están las evidencias de que esas cosas sí funcionan, o los tableros de monitoreo que tienen las personas que trabajan en las secretarías de salud, que saben y monitorean como un programa, un proyecto de inversión, porque si no funcionaría y estaría Contraloría encima. Esa es la evaluación de impacto de nosotros, Contraloría, que nos dice si funciona o no, y si estamos invirtiendo o no los recursos, y si eso sí está impactando un indicador de impacto que puede ser uno de los grandes de ODS, por ejemplo, el ODS 3. Hay evidencias, hay otros que escriben y están evidencias de municipios muy pequeños y dicen, pero es que eso es lo rural, pero entonces el pero siempre va a existir. ¿Por qué no recopilamos esas experiencias buenas en ese sentido? Y aquí tengo varias cosas para mencionar. Un sistema único de información, pero que también integre las entidades territoriales. Y además de eso, que integren la información que hacen las entidades territoriales y cooperación internacional. Porque los que más hacen, por ejemplo, APS en pandemia, por ejemplo, fueron territorios saludables. ¿De quiénes? De USAID. ¿Y dónde están las millones de fichas que llenaron en todo el país? Donde recopilaron información de la vivienda, información del, mejor dicho, toda la información para hacer gestión del riesgo, pero está ya en la cooperación internacional. Lo mismo ocurre con los programas de atención primaria. Nunca los he visto integrados, solamente en un ejercicio donde tuvimos que analizar el tema de Habeas Data, de integrarlo en Medellín para hacer gestión de riesgo por comunas, en donde identificamos que todo lo que habíamos hecho por las comunas era distinto y que pensar en la nororiental sola no se podía, teníamos que pensar en la nororiental cruzando el puente La Madre Laura al occidente porque se parecían, eran igualitas y sus dinámicas se parecían a Villahermosa y que todas esas tenían un triángulo igual y lo estábamos haciendo en dispar, dividido en las zonas de Medellín que no nos funcionaba en términos de salud pública. Y aquí es muy importante identificar todo esto. Y aquí me falta la atención primaria, porque es que la atención primaria nunca la incluyen en los sistemas de información. Y entonces, ¿cómo va a ser bien gestión del riesgo? Es que la gestión del riesgo que tienen incluso las aseguradoras en estos momentos no tiene características de la vivienda, no tiene características propias de lo que encontramos, de quiénes son los acompañantes, de cómo están en salud mental. ¿Por qué? Porque es que la gente no va y consulta para esas cosas. Y a pesar de que hay protocolos de 40, 50 años para que le hagan a uno los exámenes y le hagan seguimiento, pues la gente no va y no los pide. Y si va y los pide, les dice, no está bien, váyase para la casa. ¿Cómo vamos a cambiar eso? ¿Cómo vamos a integrar esa información? Porque acá en esta que falta aquí de la atención primaria, articula todo para poder mover determinantes sociales. Es que ¿quién es el que abre la puerta en un territorio para que le den la vivienda? Salud. ¿Quién es el que abre la puerta en un territorio para mejorar el acueducto o para que el DAGRAN vaya y organice un tema? El DAGRAN es el sistema de gestión de desastres. Es salud, cuando va y visita la casa, y eso sí hay que ponerlo universal. Por eso a mí me duele tanto cuando dicen que la atención primaria no sirve, porque sí sirve. Y yo la he visto. Porque cuando usted la implementa bien, usted va y llega y levanta la información, aquí necesito un mejoramiento de vivienda. Vivienda, venga, priorice esta vivienda que tiene todas las condiciones, usted le ayuda a priorizar. Porque no todas las entidades territoriales tienen agentes comunitarios o agentes territoriales para visitar. ¿Quién es el que siempre los tiene al pie? Salud. Entonces, que salud puede ser la puerta para mejorar muchas cosas, sí. Por eso es que esa atención primaria hay que territorializarla muchísimo mejor. Y en sistemas de información hay algo, es complejo. Y aquí se necesita el Ministerio de Tecnologías de la Información, que no aparece en el escrito de la reforma, y eso me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros las entidades estatales, muchas tienen condiciones de tecnología paupérrimas, equipos de cómputo paupérrimos, sistemas de conectividad paupérrimos. Si acaso en algunos territorios de categoría 6, que son los más pobres, tienen un computador, y yo sé que algunos los conocerán, de los que tenemos un poco más de 40, los Pentium-R, que uno dice no puede ser. En serio. Y nosotros aquí peleando por tener el SUPECMA, sí, nosotros aquí de pronto en la ciudad quizás sí tenemos renovación tecnológica, pero los municipios de categorías 4, 5 y 6 no. Entonces, ¿cómo integrar sistemas de información para que ellos trabajen mejor? Hay unas características básicas.
¿Y por qué digo que el Ministerio de Tecnología es fundamental? Porque eso vale muchísimo dinero. En Antioquia estamos haciendo un ejercicio de implementar Cifra, que es un ecosistema grande, y ustedes no saben qué es el proceso de adaptabilidad a un nuevo sistema de información que integre todas las bases de datos. Por eso aquí no podemos partir de cero, tenemos que partir de la interoperatividad para que otros sistemas se adapten y se adopten a ese sistema de información. Entonces aquí hay unas características propias que tiene que ver con los datos demográficos, algo técnico, pero les puse lo que traduce, definir también cómo se comunican las imágenes, la elegibilidad de los pacientes y cómo hacer la funcionalidad de los equipos de biotecnología. Esta es mi propuesta, ya funciona en otros países que integran todo el sistema de información. ¿A través de qué? Todo lo que es atención primaria, que involucra servicios de urgencias de manera transversal, todo lo que son recetarios médicos y todo lo que son los centros de salud mucho más pequeños, que integra que unas instituciones a través de esa red de prestadores que llegan a atención especializada a través de servicios de radiología, laboratorios, todo lo que tiene que ver con revisiones médicas, un sistema único de historia clínica que va pasando a través de una transversalización, centros especializados y centros oncológicos, donde llegan ¿a qué? A un sistema que protege los datos de todos, porque ese es el otro riesgo, la integralidad de la información, la Big Data, quién va a usarla, cómo, cuándo, qué va a hacer con ella. ¿A ustedes no les ha pasado que después de que llenaron Medellín Me Cuida les llegan muchos mensajes al celular? ¿Por qué? Porque es que le entregamos información a quien no nos puso en las condiciones cómo iba a ser el tema de Big Data. ¿Cuánto pueden hacer con nuestra información? Muchas cosas. Y eso lo tenemos que cuidar. Por eso la parte de sistemas de información siempre debe incluir ese tema. Datos integrados, ¿para qué? Para que ahí sí sea un modelo predictivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una gobernanza del dato en salud y eso es fundamental y no está en la reforma. Entonces mi propuesta es que se analice y se incluya el tema de la gobernanza de los datos en salud, que habla sobre proteger a las personas, promover el valor de la salud y priorizar la equidad. En segunda instancia, voy a hablar un poco de atención primaria y a mí siempre me gusta tener este esquema. ¿Qué hay y qué no hay dentro de la reforma? Si queremos en realidad que la atención primaria funcione, debemos tener en cuenta los valores, los principios y los elementos. Principal, los valores, el de la solidaridad se ve un poco desdibujado, aunque lo han venido aclarando en los últimos días, ya le pondría por ejemplo pero el tema de los elementos es fundamental que todos queden en verde. ¿Por qué? Porque eso nos permitirá que esa atención primaria sea integral, que es un poco lo que se habla hoy por la Organización Mundial de la Salud, que habla de que la atención primaria después de Alma Ata, luego la PS renovada, ahora habla de atención primaria integral e integrada. Y que involucre los entornos. Entonces tenemos que hablar de los entornos institucionales, el trabajo, la escuela, el hogar, el individuo y la comunidad. ¿Cuáles vemos más fuertes? La comunidad y el hogar, pero nos falta la escuela y el trabajo que son fundamentales para este tipo de acción. Y que mencionen además todos los temas de salud ambiental, inteligencia epidemiológica y acceso a los servicios de salud de manera integral. Para avanzar un poco, que ya casi se me acaba el tiempo, recordar con quiénes se debe integrar esa atención primaria. Estos fueron unos compromisos que se realizaron en el año 2018 y que siguen vigentes al día de hoy, compromisos fundamentales que deben de estar dentro de la articulación de la reforma de manera muy explícita, y el tema de las redes. Hay bastante en la reforma de las redes, eso me gusta en este sentido de cómo empiezan a operar, pero es muy desdibujado el tema de la intersectorialidad, los entornos como tal, y por supuesto cómo va a ser la gestión, que es donde todo el mundo tiene un poco de susto. Así que esta parte de la gestión, especialmente los incentivos financieros que funcionan muy bien en grandes países, pues los que mejor atienden y se proponen mejorar el derecho a la salud de los colombianos, pues a eso los premiamos muchísimo más. Porque cómo vamos a perpetuar el hospital que no se preocupa por los recursos, por la dotación, por tener el mejor personal, el personal de salud calificado y contento para poder que tenga una mejor reforma. Para garantizar que
la gobernanza completa, por eso está en amarillo, porque si yo no logro que todo esto esté en verde, es complejo que toda la gobernanza pueda dar al lugar correcto. Recordar principalmente la esencia de los mecanismos de coordinación. Estoy de acuerdo que son muchos comités. Yo trabajo en lo público, es muy complejo tantos comités. Eso no llega a nada. Yo he estado en muchos comités de política pública, que está el uno, el otro. Pueden funcionar si acaso dos, en donde no se tomen las decisiones técnicas y luego se suba a los tomadores de decisiones, pero son alrededor de 80 comités. Y sobre todo aquí en la gestión de resultados, vuelvo indico esto, y la gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, y aquí involucrar no solamente el componente médico en la atención en talento humano, también todas las poblaciones que estamos inmersas en esto, inclusive en nuestras universidades. ¿Cuántos de nosotros en acciones de campo no vamos, por ejemplo, a tener experiencias y vivencias en las comunidades? Esas experiencias deben de estar articuladas con las secretarías para que tengan una mayor efectividad. Entonces hay muchas cosas buenas dentro de los procesos para cambiar y reformar, que debemos de hacerlos y construirlos muchísimo mejor, y hay otros que tendrán otras discusiones mucho más profundas porque son temas un poco más complejos. Muchísimas gracias, feliz día. Bueno, muchas gracias a la profesora Silvana. Les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas, vayan anotándolas, si quieren hacerlas llegar o ahora para que la hagan a viva voz. Adelante, Luis Gonzalo. Bueno, muy buenos días. Yo voy a hablarles de algo un poquitico diferente. Y aquí está la pregunta. Y uno, cuando quiere cambiar las cosas, pues tiene que entender muy bien de dónde viene para poder saber hacia dónde puede ir. Y mi crítica a la reforma fundamentalmente está en este artículo, que probablemente muchos ni han leído ni les interesa. Pero aquí está la parte de mi crítica y ahí subrayo las dos frases. Es que se pretende reestructurar el sistema general de seguridad social en salud y establecer un sistema de salud. Y al final terminan diciendo que el sistema de salud constituye el aseguramiento social. Se fundamenta, como ustedes lo ven al principio, en hablar de la ley estatutaria y decir que lo que se regula es el derecho fundamental a la salud, pero en realidad la ley estatutaria lo que regula es esto. Dice que garantiza el derecho fundamental, pero en realidad lo que está garantizando como derecho fundamental es el acceso a servicios de salud o a servicios, para ser más precisos, de atención a la enfermedad. Aquí no se está regulando de alguna manera la salud. La salud es otra cosa diferente y, como lo dijo la Organización Mundial, no es la ausencia de enfermedad. Esto es bien importante que ustedes me ubiquen. Yo soy médico, tengo maestrías en salud pública y en ciencia política, especializaciones en economía y en administración. Llevo 40 años trabajando, 10 años trabajé por fuera del país, en varios países. He sido desde director de un hospital de primer nivel, Toledo, Antioquia, para quienes lo conocen. He sido gerente de EPS, la última fue gerente de Sabia Salud Antioquia, y he sido 2 veces secretario de Salud de Bogotá. Siempre he trabajado en el sector público, nunca he recibido un peso de ninguna entidad privada y menos de entidades con ánimo de lucro, ni antes ni hoy, para que eso quede bien claro. La motivación por la que he trabajado es ayudar a la gente, la misma con la que hace casi 50 años decidí estudiar medicina, y soy un convencido y un defensor de lo público. Y donde he llegado, podrán decir qué he hecho con las instituciones públicas. Las he defendido y las he sacado adelante. Actualmente soy carpintero, esa es mi profesión de base. Y soy opinador. Opino y tengo columnas de opinión en El Colombiano y en El Espectador semanalmente. Los invito a que las lean porque, por supuesto, opino sobre estos temas.
El objetivo de mi charla es una crítica de fondo. No me voy a meter a hacer críticas sobre artículos o aspectos específicos de por qué quieren cambiar lo que tenemos hoy, que es un sistema mixto de seguridad social por uno de prestación de servicios de predominancia pública. No hay que hacer juicios de valor, eso no tiene mucho sentido. Decir si son cosas buenas, si son cosas malas, estas son construcciones históricas que en un momento fueron buenas y hoy puede alguien decir que son malas. Pero en realidad estos juicios de valor y decir es que lo que había es malo y lo que viene es muy bueno, eso no tiene mucho sentido. Yo me enfoco mucho más en el análisis metodológico, sobre todo estos dos primeros artículos. El objetivo es fortalecer mi trabajo de tesis de grado, o sea, esto lo estoy haciendo, no porque presentaron una reforma, que yo coincido totalmente con el profesor Gabriel Jaime. Si algo ha tenido esta reforma es que sacudió a todo el mundo y lo puso a hablar de esto, a cuestionar, que sin duda yo soy un convencido de que hay que hacer un cambio. Pero esto lo vengo haciendo desde que yo decidí estudiar este doctorado el año pasado, ni siquiera se había elegido un gobierno y tampoco había definido mi tesis. Y finalmente yo creo que aquí lo más importante es aprender de ustedes, de la interacción de ustedes, de las preguntas y de las críticas que hagan, ser muy claro que la idea es construir sobre el disenso es que mejor se construye, que no me vayan a graduar y no me gradúen de enemigo de nadie, porque en mis columnas me dicen, es que usted es enemigo. No, yo no soy enemigo de nadie. Yo no reconozco enemigos. Yo simplemente pienso diferente y opino diferente. No hay enemigos. Buenos días, licenciado. ¿A dónde? Allí. Bueno, la estructura entonces de la crítica es que uno cuando va a evaluar o a cambiar una política pública, uno tiene que tener muy claro qué es lo que va o por qué va a cambiar. ¿Cuáles son esos elementos que le justifican que usted haga un cambio? Porque aquí no se puede improvisar. Esto no es darle 6 meses como al cambio del contratista de Hidroituango. No, aquí un día que pase y que esto no funcione, eso se paga en vidas. Eso es terrible. Aquí no se puede improvisar. Es muy importante en estos procesos de construcción social cuáles son los costos que uno va a emprender cuando quiere reformar y los riesgos. Los costos son políticos, son económicos, son sociales, son en resultados de salud, son costos de oportunidad. Y yo considero que cualquier, o mejor dicho, que cualquier cambio que usted vaya a hacer en una política pública debe partir de los resultados para la gente. Cualquier otra motivación me parece que es accesoria y, si se quiere, espuria. No tiene sentido. Es que vamos a cambiar de política porque cambiamos de pensamiento. Ahora soy de izquierda y de derecha. Eso no es ¿Quién quiere sexo anal a la verga? Para cambiar una política pública. Solamente si hay la evidencia clara y concreta Hijos de puta, de que se aprendan tiene, algo bueno, mierda. de que se tienen resultados. Pues les voy a dar verga, hijos de puta. Tengan No, hijo de... no importa. La estructura de la crítica, yo Chúpenme la verga, malparidos de mierda. utilizo, De mierda, digamos que esta es la parte metodológica. Hay un análisis empírico, analítico, que básicamente son los datos sobre estadísticas, sobre costos, sobre tendencias, sobre riesgos. Hay un análisis histórico interpretativo que se basa en explorar y entender el origen y las motivaciones sociales de estas reformas o de estos sistemas que son construcciones sociales, de dónde venimos y por qué lo queremos cambiar. Y finalmente hay un análisis de lo que se conoce como la praxis política, de dónde surgen las ideas del cambio, qué motiva esas ideas políticamente, cómo se presentan, cómo se discuten y cómo se llega a acuerdos en torno a ellas. Profe, deme un minuto, por favor, yo elimino eso. Sí, deme un segundito, que es que se nos están metiendo a sabotear. Deme un segundito. Derecho integral.
¿Por qué quieren acabar el tripartismo? Entre otras cosas, yo los invito a que escuchen la entrevista que dio el director de la ADRES, el doctor Félix Martínez, que es contradictoria. Él dice, no, es que gústele a quien no le guste, vuelve el seguro social porque hay que fortalecer el tripartismo, pero aquí lo están acabando. El tripartismo se está acabando. Mire, ¿cuál es la certeza de que esto va a funcionar? Y aquí hay un experimento que ya se hizo y casualmente con el presidente Petro, cuando fue alcalde de Bogotá. Él se preparó todo un año para cambiar el sistema de basuras y montar un sistema de basuras público. Compró los carros, compró el doble de los carros que necesitaban, contrató el doble de choferes, hizo todo. Y el 20, eso fue el 18 de diciembre de 2013, fue la hora cero. Pasaron 8 días y no fueron capaces de recoger las basuras. Se hicieron montañas de basuras en Bogotá. ¿Por qué? No, que es que la curva de aprendizaje, que esperen, no se puede esperar. Las basuras se acumularon, se generó una enorme crisis sanitaria y tuvieron que echar para atrás. Totalmente echar para atrás y volver a llamar a los operadores privados. Vengan, que nosotros no somos capaces de hacer eso. Aquí no se puede improvisar. Y yo... Y esto ya son más unas reflexiones, con esta termino, que son más, digamos, de fondo. Si salud es el derecho fundamental, pues más bien la atención a la enfermedad, lo que es el derecho fundamental. Y por lo tanto, ya termino con esto. Y por lo tanto, No comparto. Después de que no comparta si la atención de la enfermedad es el fin o el medio para lograr la protección social. Y en ese primer artículo están subsumiendo el derecho fundamental a la seguridad social que está en el artículo 48 y lo vuelven como un instrumento de financiación del artículo 49, que es el de la prestación de servicios, como lo estoy diciendo ahí. Y básicamente, pues, con eso termino la intervención. Para mí, el amparo patrimonial de la seguridad social que busca proteger es mucho más integral, porque el ingreso familiar o el ingreso del trabajador, que es lo que busca proteger la seguridad social, es la manera, por lo menos, la mejor y la más conocida o la mejor conocida para satisfacer una serie de necesidades. Si el trabajador y si las personas no tienen ingreso, no tienen educación, no tienen alimentación, no tienen vivienda, no tienen vestido. Por eso para mí, tal cual se describió en la Constitución, está primero la seguridad social en el artículo 48 y la atención en salud en el artículo 49. Son dos derechos fundamentales diferentes. Y uno no puede salir a decir que el uno es el instrumento del otro. No, me parece más bien que es, si se quiere, y es para la discusión, de que la atención en salud es un instrumento de la seguridad social. Y por lo tanto no deberíamos hablar de sistema de salud y financiación, sino de sistema de seguridad social que tiene un subsistema de prestaciones económicas y un subsistema de atención de la enfermedad, que son dos cosas diferentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Gonzalo. Le hemos extendido casi el doble de tiempo en atención a las interrupciones que tuvo. Los invitamos nuevamente a los 3 invitados a que pasen al frente y abrimos el momento de foro. Vamos a proceder de esta manera. Vamos a abrir las preguntas, los comentarios, la participación por tandas, y eso dependerá pues un poco del ánimo que tengan para conversar, para discutir, y vamos a ir incorporando preguntas que se han ido haciendo en el chat, que me están enviando aquí al mío. Entonces voy a tratar de combinar las unas y las que puedan haber aquí en el auditorio.
Hay muchas cosas Profe, planteadas sobre la hago mesa. una aclaración y es que en este momento todavía no tenemos el currículo nuevamente activado porque nos están todavía hackeando. Entonces los compañeros nos... Ya se pudo habilitar. Listo, gracias. Ok, listo, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces la palabra ahora la tienen ustedes. Vamos a hacer entonces una rondita. Aquí tengo una palabra de parte de Víctor. ¿Hay alguno más en esta que desee? Allá otra con Edwin. ¿Alguien más? Y el profesor Steven. Y hacemos esta rondita entonces. Muy bien, adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas. El ambiente político de la reforma es bastante adverso. Yo mucho me temo que existe la posibilidad, la probabilidad de que no sea aprobada y de que no tengamos incluso ninguna reforma. Petro requiere hoy de las mayorías del Partido Liberal, del Partido Conservador y del Partido de la U, más bien requiere de su votación para poder hacer mayorías en el Congreso, máxime si algunos de los contenidos que se debaten van por votación estatutaria. Si algunos de estos van por votación estatutaria, incluso por normatividad, tendrían que sacarlo en estos 3 meses, el tiempo no les da. O sea, el ambiente está muy complejo, hay 5 propuestas de reforma adicionales radicadas en el Congreso, y la legitimidad social de la reforma parece no ser suficiente como para presionar su trámite en el legislativo. Y esto es muy triste, grave, porque llevar un tema de esto a la agenda decisional no es sencillo, no pasa cada 8 días y hay asuntos que tenemos que resolver. Es lamentable que muchas veces cuando hablamos de salud empezamos a hacerle seguimiento a las facturas y no a la discusión sobre salud, pero es necesario hacerlo en tanto la financiación es una de las funciones esenciales de la salud pública. Y lo cierto es que este sistema no aguanta más, y no aguanta más desde ninguno de sus niveles. Cerca del 50% de las EPS es con patrimonio negativo. El año pasado, la pérdida del ejercicio contable para las EPS, para hablar de las EPS, porque es que no es que este proyecto de ley la vaya a acabar, es que se van a acabar. Si las cosas como siguen, se van a acabar. Ya hay aproximadamente 1,5 billones en las pérdidas contables el año pasado, acumulados a esos 3 y pico que iban hacia atrás. Esta semana en un foro en el que fui ponente en ProAntioquia con gente de Sura decía que ya no aguantan sino 2 años más. Hospitales reventados, proveedores reventados, entonces el tema financiero es complejo. Y nosotros como país no podemos abrir la puerta. ¿De qué otras formas o qué otras acciones podrían en mucho tiempo porque no es la realidad de la economía nacional. Entonces nos toca redefinir las estrategias y ahí es donde la reforma también se hace necesaria, porque nuestro sistema es perfectible, absolutamente perfectible. Tenemos un sistema desigual, ojo, no solo geográficamente, tenemos un sistema muy desigual de acuerdo al régimen de afiliación. Los resultados en salud varían significativamente entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo, desigual en cuanto a género, desigual en cuanto a etnia, en cuanto a clase social, muy desigual. La mortalidad infantil de niños menores de 5 años es mucho mayor en la gente de los cuestionarnos cómo intervenir esas desigualdades. Y ya hay modelos conceptuales que no son propiamente diseñados por Petro ni por su apuesta política y que son, pero que pues, son iniciativas que se han agendado internacionalmente, como el enfoque de desigualdades y determinantes sociales en salud, que ha retomado nuestro país, que está incluido en el Plan Decenal de Salud Pública, en el nuevo Plan Decenal de Salud Pública y que vale la pena implementar. Porque no es solo un mecanismo para analizar los resultados en salud, sino para también orientar las intervenciones que nos permitan obtener mejores resultados en salud. Y lastimosamente, a pesar de que este enfoque viene siendo incluido en la normatividad desde la 1438, desde la ley estatutaria, no ha sido posible operativizarlo. Y no ha sido posible operativizarlo porque ya el sistema es fragmentado. Ya el sistema es bastante fragmentado. Para una administración local, por ejemplo, lograr articular los recursos del PIC, los que vienen por Sistema General de Participaciones, la apuesta aislada que tiene el hospital, porque a veces no es posible generar articulación, porque además los recursos son extremadamente limitados para pensarse el tema de enfoque de determinantes, porque además de eso no hay las herramientas para articular las dinámicas del desarrollo con la planeación en salud, más allá del PTS, que muchas veces no logra realmente concatenar una cosa con la otra. Eso requiere nuevos instrumentos que creo yo son importantes a considerar en una reforma. La implementación de la estrategia de atención primaria en salud no nos da para los $11,000 por año. Muchos países nos han demostrado que los equipos básicos, que los CAPS, que estas cosas que la reforma trae, que no son invento local, no son receta local,
han funcionado en países de economías menos prósperas que, por ejemplo, las del Reino Unido, y han funcionado para tener indicadores de salud tan buenos como los de los países en desarrollo. Entonces, ¿cómo implementar la estrategia de atención primaria en salud que ha tenido muchas brechas de implementación? Muchas brechas. ¿Por qué? Porque el sistema también es fragmentado. Y esas son oportunidades que estamos perdiendo en caso de que no tengamos una reforma. La situación del talento humano en salud, la crisis que estamos viviendo actualmente que obliga a pensarnos una política farmacéutica nacional, todo eso termina yéndose al traste, el sistema de información, si no tenemos reforma. Entonces habría que, creo yo, desde estos espacios, promover una discusión que nos lleve, venga, está bien, hay muchas dificultades para esta reforma, pero no dejemos morir el momento político, porque ahorita entra el segundo semestre. Yo le digo cómo es esas cosas en el legislativo. Los congresistas van a estar en campañas locales. En eso va a estar buena parte del Congreso, eso es un lío para que se... el proceso electoral, en una condición de fuerzas muy precaria de este gobierno, es poco probable que el año entrante, por eso es el afán de presentar muchas reformas sociales ahora, porque quién sabe cómo quede el capital político del gobierno para ser utilizado en los siguientes años para estas transformaciones. Y podemos estar perdiendo una oportunidad muy valiosa y además llevándonos a que la próxima agendación de este asunto sea en una crisis más profunda que la que tenemos hoy. Era como esa apreciación y qué pena lo extenso. Víctor, muchas gracias. Profesor Edwin. Buenos días. Bueno, lo primero es celebrar este espacio, como lo manifestaban al inicio, por la vocación de tener visiones diversas frente al tema. Lo segundo, felicitar los expositores y la expositora por, digamos, por la valentía, el coraje de expresar lo que piensan y exponerse al debate. Yo creo que eso es muy sano y más en una universidad. Dos o tres ideas gruesas. Una, el asunto de lo ideológico. Yo tengo la sensación, esto que voy a decir no tiene marco teórico, pero seguramente si uno le busca, le encuentra. Este tema de lo ideológico, yo he percibido que sirve mucho como argumento para descalificar los argumentos de la otra parte, pero creo que si uno reconoce que hay posturas ideológicas a ambos lados, casi que podría prescindir de ese asunto. Y lo menciono porque, por ejemplo, en las reformas del Estado de inicios de los años 90 hubo supuestos ideológicos, claramente ideológicos, y nos acompañan hoy. Por ejemplo, que el Estado es menos eficiente que el sector público, eso lo demostraron las cifras de cuentas de salud cuando se veía que el sector privado también podía ser muy ineficiente. Hay corrupción en ambos lados, en el sector público, en el sector privado. Bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay asuntos ideológicos que se mueven en ambos lados de la ecuación, por lo tanto yo pues invitaría a prescindir de ese argumento pues como para hacer una discusión más tranquila. El otro asunto que he visto en estos debates es que cuando se habla de seguro, conversando con un colega en estos días, caíamos en cuenta que posiblemente se están mezclando en la discusión dos conceptos de seguro. Por ejemplo, en un sistema público como el brasilero, por decir algo, ¿quién sería el asegurador? Alguien diría es el Estado, pero ellos no tienen un seguro de salud, tienen un sistema único. Entonces a veces en esta discusión cruzamos dos enfoques, un enfoque de seguro que sería, dijéramos, una visión sociológica del seguro, es decir, las personas están protegidas contra algunos riesgos, y una visión administrativa del seguro, que es la que se mueve aquí, y es que yo puedo asegurar para ese riesgo de enfermedad por la vía del aseguramiento social. Mezclar las dos cosas puede llevar a equívocos, porque efectivamente uno puede prescindir de las aseguradoras y sin embargo tener un seguro en salud, solo que ese concepto de seguro sería un seguro sociológico. Es decir, el Estado interviene para asegurar unos riesgos, pero no lo hace con el dispositivo del aseguramiento administrativo. Yo creo que eso también es importante ponerlo ahí en discusión. El otro asunto que realmente es el que más me preocupa tiene que ver con las discusiones que tenemos que dar un poco de manera desapasionada. Es uno, después de 30 años de reformas neoliberales, y de adelgazamiento del Estado con todo lo que eso implica en términos de capacidades técnicas,
¿Estamos preparados para esta reforma? ¿Cuánto tiempo implicaría esa adecuación? Ya sabemos, ese diagnóstico está hecho, capacidad instalada, capacidad técnica en los entes territoriales, se concentra en las grandes urbes y áreas metropolitanas, pero la gran mayoría del territorio nacional no tiene la capacidad técnica instalada para hacer este ejercicio. El otro asunto es que esto ya es más político, mirando la agenda de este nuevo gobierno. Yo creo que eso ya está definido por teoría, que el sistema de servicios de salud es un determinante intermedio. Eso lo demuestran muchos estudios donde, bueno, con menos dinero posiblemente se tiene, ahorita lo estaba comentando el colega, posiblemente resultados en salud similares, pero es porque hay otros indicadores, determinantes macro que tienen mayor incidencia. Y yo en este caso, de verdad les confieso, me parece más clave en este momento el tema pensional, el tema de la reforma laboral y el tema de la paz total, porque la paz es un determinante clave para la salud. El tema pensional es un determinante clave para la salud y el bienestar de las poblaciones mayores, y el tema laboral. Entonces, un poco la invitación para hacer la síntesis: uno, evitar la etiqueta de ideológico, porque eso aplica para ambos lados si es que se quisiera poner la ecuación. Segundo, pensar que esta reforma es una reforma del sistema de servicios de salud que posiblemente en términos de agenda política haya que hacerle fuerza también, y sobre todo a otras reformas que son determinantes más estructurales. Y en el tema de la definición del seguro, intentar no mezclar en la discusión el seguro desde la perspectiva sociológica y el seguro desde la perspectiva administrativa. Gracias. Muchas gracias, profesor Edwin. Profesor Steven. Pues el profesor Steven va aprendiendo. Me avisan, por favor, si hay preguntas en el chat para tener presente. Tengo poca carga también y se me va a morir. Y como no ha habido preguntas por ahora, entonces la metodología ahora va a ser es que le damos la palabra en una ronda a los invitados para que reaccionen a los comentarios. Bien, adelante, profesor. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Yo también quisiera pues como realizar una intervención como en el sentido de pues como de una planteamiento de algunas posturas personales, un poco como reacción pues a lo que han planteado los expositores. Y digo reacción pues en el buen sentido de la palabra, pero me va a permitir pues como valerme de algunos de los argumentos que ellos han planteado, al igual que de otros argumentos que he escuchado pues como en muchos foros pues que por estos días están tan de moda a propósito pues de esta reforma. Lo primero es que a mí me parece que el argumento que acaba de plantear Edwin es fundamental, bueno, uno de los tantos, y es, digamos, a mí me parece que en este debate que estamos dando hay una separación artificiosa entre lo técnico y lo denominado ideológico y político, además que se le pone a lo segundo como una carga peyorativa. Y digo que artificiosa porque yo creo que los elementos no son separables tan nítidamente. Yo creo que en argumentos políticos se toman elementos técnicos y viceversa también, digamos. Los elementos técnicos también pueden ser producto de los debates, de las discusiones políticas. Entonces yo creo que una separación de esa pues no es como muy útil. Y además hay un segundo elemento que a mí particularmente, tengo que decirlo como con toda honestidad, me molesta mucho. A veces uno quisiera ver escenarios de debate social como más éticos, pero bueno, uno sabe pues que estos asuntos, y más cuando hay de por medio tantos intereses, son difíciles. Pero particularmente me molesta que digamos que que por ejemplo desde ciertos sectores interesados en que en este país nada cambie, efectivamente se plantee que todas las propuestas que hay, todas las reformas que hay son políticas, y que los que saben o los que saben de verdad y conocen el sistema son los técnicos. Y además le dicen, nos convocan todo el tiempo a que debatamos sobre lo técnico,
pero esos que nos llaman a debatir con base técnica, todo el tiempo se mueven en el espectro político y hacen mal ambiente y hacen mala atmósfera, y además pues, todo el tiempo plantean el argumento político. Y creo que parte también un poco de la confusión, porque yo creo que también hay muchos sectores en el país que ganan como de la confusión y de que no, y que la gente se confunda y que la gente no sepa. Entonces me parece que en medio de la confusión empieza a hacer carrera un discurso que es también al que yo quiero referirme. Por ejemplo, yo no comparto el argumento, insisto, no he escuchado solamente aquí esta mañana, sino en varios espacios, de que no se sabe por qué se quiere reformar. Yo sí creo que sí se sabe por qué se quiere reformar. Y yo sí creo, digamos, que la gente, digamos, los movimientos sociales, las asociaciones de usuarios, muchas personas en este país han acumulado 20, 30 años de experiencia viviendo el día al día. Creo que también hay trabajadores del sector salud y hay mucha gente que sabe qué es lo que digamos, y hay personas en el nivel de lo político que también saben. Entonces yo creo que me parece pues que yo pues no comparto honestamente ese argumento de que no sabemos, y digo no sabemos porque yo me incluyo dentro de los que estoy a favor de un ejercicio de reforma, que no sabemos por qué queremos cambiar. Yo creo que sí tenemos grandes líneas trazadas en lo que necesita este sistema, y creo que algunas se han mencionado. Aquí hay grandes inequidades en este país, regionales, en indicadores de salud, en cobertura, en acceso. Hay grandes inequidades que podemos mejorar o lo que sea, seguramente sí, pero ese es un diagnóstico claro. Hay grandes inequidades regionales en este país. Lo mencionaba también Luis Gonzalo. Aquí no hay un sistema de información, que funcione, un sistema único de información que nos permita tomar decisiones eficaces y políticas. Y yo creo que no, con todo aprecio y respeto, Luis Gonzalo, yo creo que decir que no se ha podido hacer en 30 años no puede ser argumento para decir entonces que no hay que hacerlo. O sea, pues hay que hacerlo. No sabemos cómo, pero hay que hacerlo. Pero yo creo que es que a veces también un poco tomamos como ese argumento de que es que las cosas son difíciles, las cosas son tortuosas, entonces como son difíciles no las hagamos. Pues yo creo que ese no puede ser un argumento también como el inmovilismo social que a veces también desde algunos sectores se mueve. Yo creo que también sabemos que yo creo que aquí sabemos también que hay efectivamente un sistema de aseguramiento privado o de aseguramiento institucional, para utilizar los términos que menciona Edwin, que si bien es cierto, digamos, también como planteaba el profesor Arroyave, ha aumentado el acceso. Claro, no podemos comparar el acceso previo a la ley, no podemos comparar el acceso del Sistema Nacional de Salud con el sistema, con el acceso, digamos, brindado por la Ley 100 o el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Claro que había aumento en el acceso, pero también sabemos cuál ha sido el costo de ese acceso. Una intermediación financiera, y yo sé que les molesta el término a todos, pero es que eso no tiene otra forma de llamarse cuando el Estado transfiere recursos públicos a prestadores privados que cobran una intermediación porque sacan un porcentaje de lo que les transferimos por supuestamente asegurarnos contra el riesgo social o contra el riesgo al daño de nuestra salud. Eso no tiene otra forma de llamarse, eso es intermediación financiera. Y más grave aún, ese aseguramiento institucional no solamente cobra un porcentaje por hacer eso, sino que se ha apropiado indebidamente durante muchos años de esos recursos que son públicos y nos pertenecen a todos. Entonces yo sí creo que ahí hay un diagnóstico y hay cifras y hay estudios de la Superintendencia Nacional de Salud, de la Defensoría del Pueblo, que muestran la apropiación indebida de recursos. Cualquiera de ustedes puede buscar por allá en la prensa del 2012 otro asunto. Cartel de las EPS. 20 o 22 empresas promotoras de salud, de las más importantes de este país, se pusieron por allá de acuerdo, con un acuerdo por debajo de la mesa como de 2011-2012, para negar sistemáticamente entrega de medicamentos y para garantizar prestaciones que estaban garantizadas dentro del plan de beneficios, dentro del POS. ¿Cómo le llama uno a eso? Y en eso murieron personas, y eso tiene implicaciones en la vida de la gente, y eso tiene implicaciones en el desenlace negativo en la salud de la gente. ¿Cómo le llama uno a una conducta en donde 20 EPS se ponen de acuerdo para negar sistemáticamente las prestaciones? Eso, además de que eso es penal, eso tiene unas implicaciones éticas muy profundas. Entonces yo creo que sabemos eso. Yo creo que hay cifras, que muestran, digamos, el desangre y la apropiación indebida de recursos que ha habido.
yo creo que sabemos también que ese modelo de aseguramiento y ese modelo de aseguramiento institucional también se ha puesto de acuerdo para facturarle al Estado con cargo a los recursos públicos prestaciones que no hicieron o prestaciones que estaban por fuera de los planes de beneficio, recobros, los denominados recobros. Hay cifras de cuánto le han valido los recobros a este sistema de salud. Yo creo que sabemos también que este modelo de sistema de seguridad social ha pauperizado y precarizado a gran parte del talento humano en salud. Entonces yo creo que sí sabemos cosas y reitero, no es que sean solamente argumentos políticos los que estoy planteando, son argumentos también técnicos porque también existe la evidencia para demostrar esos asuntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Steven. Vamos a darle la palabra a los invitados y creo que tal vez podamos tener entonces una nueva ronda. Ya miraremos un poco cómo estamos de tiempo para que reaccionen a estos comentarios e intervenciones. Si desea, podemos empezar por Silvana, le damos la palabra a Luis Gonzalo y luego a Iván. Bueno, quería mencionar varias cosas de lo que menciona el profe Edwin. Estoy muy de acuerdo en el tema. Creo que nos estamos poniendo una postura, y creo que también lo mencionaron en la postura ética del tema de la ideología. Hay unas cosas que en realidad sí se deben mejorar y tenemos que ponernos de acuerdo precisamente en eso. Y es claro para mí, por ejemplo, también desde lo personal, pero a mí me gusta mucho hablar desde lo técnico. Hay cosas que ya han funcionado y que podemos implementar ya. Y cuando dicen que no, que es que pues eso se puede hacer vía decreto, vea, les voy a decir un ejercicio desde lo público. Cuando alguien tiene el presupuesto para hacer el plan el POAI o el plan de inversión al año siguiente, ¿sabe qué dicen los secretarios de salud? ¿Qué es lo que hay por ley? Esa es la primera. ¿Qué es lo que hay después de la ley para poder priorizar los recursos? Y cuando son tan pequeños, y eso es como algo técnico de la realidad, no, primero prioricemos todo lo que esté por ley y el resto es lo último que se prioriza. ¿Por qué? Porque Contraloría dice eso, es que ley es ley, entonces lo tienen que priorizar los recursos por ley y tienen que invertir por ley. A mí me ponen un decreto, voy a poner el ejemplo práctico porque soy una defensora de la atención primaria, me ponen un decreto de atención primaria, eso es lo mismo que el plan de intervenciones colectivas, hagamos ahí unas actividades porque no hay plática, o sea, así es, así funciona. Es que yo he estado en puede que en los territorios grandes como Medellín, Bogotá, no funcione así porque tienen muchos recursos propios, pero vaya, dígale a Peque eso, vaya, dígale a un Toledo, o vaya, dígale a Ciénaga Magdalena, ¿sí? Entonces es también pensar cómo hacerlo de manera que se escale y en realidad funcione. Y en el sentido de las discusiones propias, también en una réplica, tampoco nos metamos en que creo que lo que nos ha dividido un poco en este tema es que si eso no es o es, no. Desde el argumento técnico, ¿quién es el que lo debe manejar? ¿Cómo lo debe manejar? Independientemente de cómo se llame. Porque al centralizarlo en un solo nombre, entonces unos están en un lado y otros están en otro lado. Y creo que ahí es donde estamos perdiendo el foco. Y perder ese foco nos quita esa oportunidad que está diciendo Víctor. La oportunidad es impresionante para poder hacer una reforma, que sí, son más importantes, puede ser las otras dos reformas, pero esta también es importante, porque como determinante intermedio, vuelvo y digo, es la puerta para ir a un lugar, identificar algo para poderlo escalar a otro nivel, porque vuelvo e insisto, salud siempre ha sido la puerta de los demás actores. En las mesas, en los comités, siempre dicen no vino el de salud, no vino el de salud, porque el de salud tiene siempre el panorama abierto, en donde hay un montón de condiciones para mejorar, para que otras entidades, otras secretarías o otros ministerios hagan esas acciones. Solamente quería mencionar eso. Yo me refiero a algunas de las intervenciones del profesor Steven, de Edwin y también del doctor Víctor. Mire, yo hacer una claridad. Yo en mi presentación no dije que es que no se tenga claro que hay que reformar, o sea, que hay que hacer una reforma. Sí, claro que hay que hacer una reforma. Yo estoy de acuerdo. Y hay una serie de motivaciones para hacer la reforma.
Yo lo que dije, y por eso empecé poniendo el artículo primero de la reforma, es que no se tiene claro lo que quieren reformar. Están confundiendo seguridad social con atención en salud. Están confundiendo dos derechos fundamentales y pretenden subsumir el uno en el otro. Esa es una cosa diferente. Claro que hay motivos para hacer las reformas. Y tampoco de que las cosas no se puedan reformar. No, claro, las cosas se pueden reformar. No solamente se pueden, sino que se tienen que reformar. Pero hay que tener en cuenta, y aquí es un principio de realidad, estas son construcciones sociales. Y aquí Víctor, que ha estado en el campo político, lo sabe muy bien. Que es que estas construcciones sociales son unas construcciones que toman mucho tiempo, son unas construcciones que rara vez hay cambios grandes y abruptos. Eso sucede es con las dictaduras. Cuando hay unas dictaduras y se cambian las cosas por completo, los cambios sociales son cambios sucesivos, muchas veces acumulativos. Algunos dirán que acumulativos para atrás, otros acumulativos para adelante, pero son cambios lentos. Y la eterna discusión de si es más importante lo político o lo técnico, usted lo sabe muy bien. Que finalmente las leyes se aprueban en el Congreso, no porque sean técnicamente muy buenas, sino porque logran mayor aceptación entre los que las tienen que aprobar. Y no necesariamente lo que se aprueba es lo técnicamente mejor. O sea, que hay dos cosas diferentes. No hay que poner a pelear el político con el técnico. Es que son dos escenarios diferentes y dos formas de hacer las cosas distintas. Y por supuesto, doctor Edwin, yo cuando hablo, y lo entiendo, porque así se utiliza, lo ideológico se ha utilizado para descalificar. Es un término que generalmente viene seguido de un apellido peyorativo y que por lo general las ideologías políticas han sido construidas, o por lo menos los nombres se los han puesto, es los opositores. Para ponerle un ejemplo, el neoliberalismo es una ideología, o por lo menos un remoquete, que crearon los opositores al liberalismo. No fueron los liberales, ni los economistas liberales, los que dijeron es que vamos a crear una ciencia que se llame el neoliberalismo. Y si nos vamos también al socialismo o al comunismo, también son expresiones que han sido más construidas y alimentadas por los opositores y no por los que en realidad las sienten así. Cuando uno habla de ideología, yo no descalifico las ideologías. Yo, digamos, en el estilo o en el método de la construcción de la ciencia de Thomas Kuhn, ¿sí? Es una etapa en el proceso de construcción de las ciencias. Primero surgen las ideas y las ideas se van desarrollando y se van fortaleciendo. Pero aquí no hay una descalificación. Por supuesto que todo esto surge dentro de este proceso de construcción. Y no es que se mezclen los conceptos seguro sociológico y seguro administrativo. No, es que son dos conceptos distintos, son dos cosas diferentes. Una cosa es que el Estado financie y administre directamente, que yo francamente no conozco, salvo Cuba o salvo, digamos, Corea del Norte o de pronto, porque no conozco más. Y por eso hice mi discusión o mi presentación histórica de que es que los seguros sociales se crearon y crearon una persona o una entidad diferente. Crearon una entidad distinta. El origen del tripartismo es eso. El origen del tripartismo en 1927, si se quiere, es, oiga, los políticos y los gobiernos no han sido capaces de solucionar esta vaina. Inventémonos una cosa diferente y llamemos al sector privado, a los trabajadores y al gobierno para que entre los tres construyan una institucionalidad diferente. Y por eso hoy en cualquier sistema de salud en el mundo, salvo los que le dije, existe una entidad aparte
de los gobiernos encargada de hacerlo. Que sea pública, que sea mixta, que la mayoría son mixtas, que sea privada, es otra cosa. Esa es otra discusión. Si deben ser públicas o si deben ser privadas, si debe ser una o si deben ser varias, si deben ser centralizadas o descentralizadas, esa es otra discusión. Pero los sistemas de seguridad social se crearon en el mundo mucho antes. Y esas empresas que, por supuesto, si usted lee en la creación de estas entidades de seguridad social, pues lo que hacen es intermediar. Y una de las intermediaciones principales que hacen es la intermediación financiera. Otra cosa que es a lo que tal vez ustedes intermedian entre el trabajador, la enfermedad y el prestador de servicios y le dicen, venga, es que hasta el siglo XIX la gente la atendía a la caridad o pagaba de su bolsillo. Ahora le dicen, venga un momentico, es que usted no va a pagar de su bolsillo. Aquí estamos creando una institucionalidad que no es pública, pura, porque el público o el gobierno público o lo público nunca fueron capaces de hacerlo, y esa institucionalidad se va a encargar de mancomunar recursos y esfuerzos para pagar por usted al prestador, para pagarle a usted al prestador. Por eso a mí también me parece curioso de que digan que es que ahora le van a volver a pagar directo al prestador. Pues me preocupa, o digamos que más que me preocupa es el fundamento que hay detrás de eso, por lo menos el fundamento histórico. Y uno no puede desconocer la historia, y uno no puede desconocer en la historia la construcción social de los procesos, porque si no se va a terminar equivocando con absoluta seguridad. No es el problema de cambiar, no es el problema de cambiar y que porque las cosas son difíciles entonces no las cambiemos. No, sí, hay que cambiarlas. Yo a lo que hice referencia es que cuando usted vaya a cambiar algo, tiene que estar seguro de que va a funcionar, sobre todo en estos sectores, de que va a funcionar, de que no va a colocar en riesgo lo que tiene. Y por eso puse el ejemplo del modelo de basuras en Bogotá, que se cambió y lo que terminó sucediendo fue o generando un enorme problema para la sanidad, digámoslo así. Bueno, pues muchas gracias por las intervenciones porque arrojan luz frente a lo que, pues a lo que se trató y ayudan también a expandir ideas. De hecho, a mí se me olvidó, hablando de ideas, hacer el saludo correcto al principio. Saludos a todos y todos y todos, sin palabras fuera del diccionario y con el plural abarcativo. Entonces, saludos a todos y todos y todos. Bueno, y justamente pues se puede arrancar por ahí porque estamos hablando de ideologías o no ideologías. Desde el centrismo, y por eso fue importante en la forma en que yo me paro, cada quien se para donde quiera, pero me paro muy claramente en el centrismo por lo que decía de la aguja, sí, la aguja para acá, la aguja para allá. Entonces se dice, sí, es que antes también había ideología y ahora también. Ese es el problema. Eso es justamente lo que tenemos que dejar de hacer. El neoliberalismo planteó, esa palabra está tan prostituida que no me gusta usarla. Es un tecnicismo, pero todo el mundo la usa sin saber qué es. Pero bueno, el neoliberalismo plantea que no, solo mercado, el mercado arregla todo, el mercado se autorregula. Y entonces venimos como respuesta a decir, no, todo es mercado, porque el Estado es, porque el mercado es malo. ¿Sí? Entonces nos vamos como a un lado o al otro y la aguja hay que ponerla un poquito alrededor de eso, pero no basado en la ideología, definitivamente no. Y en ese sentido como centrista, yo sí lo planteo desde un punto de vista, si se quiere, peyorativo. O sea, tal cual lo diga Ortega y Gasset, si eso es peyorativo, está bien. Hemiplejía moral. Ponerse aquí a la derecha o a la izquierda es una forma de hemiplejía moral. Y es una forma de hemiplejía moral que facilita mucho el razonamiento, porque lo limita a un lado. Los ismos, ¿qué son los ismos? Bueno, está también el ciclismo y las prácticas deportivas, pero los ismos como ideologías son conductas tribales, me permiten no pensar demasiado, me permiten poder adherir a algo y decir, todes, por ejemplo, ya adherí a eso, y no razono alrededor de eso, porque es lo que la ideología me dicta hacer. Entonces, sí, o sea, desde el centrismo,
sí se plantea la ideología de manera, si se quiere, como les digo, peyorativa, y se reivindica el valor de la evidencia. O sea, está la ideología, de todas maneras está bien. Si la gente va a la iglesia o va al partido conservador con asiduidad, o si prefiere ir al partido comunista, está bien, o sea, está bien, sí, pero que para formular políticas públicas predomine la evidencia, ¿sí? Incluso que nos podemos quitar el sombrero, que muy poquita gente es capaz de hacerlo, para tomar decisiones políticas sin pensar en la ideología, sino en los hechos como son. Por eso hay una insistencia grande en lo que sirva. ¿Qué es lo que podemos pretender frente a un sistema de salud? No lo de la derecha, ni lo de la izquierda, ni lo del Estado, ni lo del mercado, sino lo que sirva. Por eso yo creo que el mejor escenario del mundo, y aquí nuestro compañero nos lo decía, de alguna manera, hay una cantidad de propuestas, no las van a votar y se van a hundir. Eso es lo mejor que le puede parar la propuesta a la salud. Atrasó todo, los determinantes que nos planteaba Edwin ahorita, todo se atrasó porque se la jugó Petro a una reforma de salud imposible, imposible en todo sentido. Entonces, lo mejor que puede parar es que se hunda esa y todas, ¿sí? Y se pueda trabajar en los determinantes que dice Edwin, que en lo poco que van a trabajar los congresistas este año, se logre manejar la laboral, código electoral, creo que todavía está en curso, todas las que mencionó Edwin, las 3 que mencionó Edwin, y el código laboral, sí, para que el Congreso pueda trabajar en algo que de verdad sea útil. Y entonces la reforma de salud, ¿qué? Hombre, empezar a hacer un ciclo de política como se debe. Esa cuarta parte que no me da tiempo de dar y que es muy magistral. Pero todo el mundo sabe cómo se hace un ciclo de políticas. El ciclo de políticas no es simplemente, aquí le tengo la reforma. ¿Por qué? Que sí. No, hay que empezarla sobre todo con participación. Se dice que ha habido mucha participación y todo el mundo no ha sabido. Si ha habido tanta participación, ¿por qué todos los estamentos tienen quejas, todos los gremios, las organizaciones, todos tienen queja de que no participaron? Por algo es, ¿cierto? Porque se les dejó a un lado y porque simplemente se decidió. Entonces, lo ideal sería que se hundieran todas e iniciemos un verdadero ciclo de política donde problematicemos y no digamos, no, es que está mal, entonces cojamos cualquier bus y vámonos. ¿Y cuál es el bus? El de la ministra Corcho. Vámonos en ese bus. No, no, porque es que lo planteaba yo en una diapositiva. Listo, está bien, hay que cambiar el sistema. El problema es la EPS, la intermediación. ¿Y por qué? ¿Quién lo dijo? Eso hay que problematizarlo, hay que hacer aunque sea un arbolito de problema y trabajarlo con la gente y ver qué es lo que hay que cambiar. Frente a la intermediación, hombre, la intermediación sí existe, nadie la va a negar. Lo que pasa es que no es el coco, no es Satanás. La intermediación, no. La intermediación es el precio que se paga en una sociedad, el costo de transacción por la desconfianza. Quite la intermediación, ni siquiera la están quitando, se la están pasando de los EPGs a los alcaldes. No puede. No se puede porque socialmente no tenemos la estructura, el país tiene una gran vastedad geográfica, tenemos una cantidad de situaciones que no lo permiten, tanto que desde el principio dijeron, es que tranquilo, la ADRES, yo nunca me había imaginado que alguien pudiera pensar de verdad tan simplificadamente, la ADRES le paga a los hospitales, hasta que al final dijeron, no, sí, pero es que los gobernadores y los alcaldes van a hacer lo que hacían las EPS, pues van a heredar todo, incluso hubo una reunión de la que se habla en los que saben, ¿sí? En la que hablaron con el gerente de la EPS pública, me olvidé ahorita el nombre, ¿sí? De Nueva. A Nueva EPS le dijeron, venga, usted puede recibir todos los usuarios, y el gerente la respuesta que le dio a la ministra Corcho, y salió por variar, furiosa, no. ¿Los puede recibir? No. ¿Por qué? Porque es que operativamente no es sencillo manejar 1.000 millones de facturas, de las cuales el Estado maneja directamente solamente el 2%, que son las del ECAT, y se pagan a un año. ¿Qué tal que maneje el 100%? No, mejor dicho. Bueno, para cerrar, le voy a dar la palabra a alguien que le está pidiendo en la conexión virtual, al profesor Eduardo Guerrero, y hago el cierre. Profesor Eduardo, adelante. Muchas gracias, profe Gabriel. Agradezco mucho que me den la palabra en este momento. Yo tengo que pedir disculpas que no pude escuchar todas las intervenciones porque no logré, algo pasó con el Zoom. Pero quisiera decirle lo siguiente al grupo y a los invitados especiales que están aquí.
Mañana tenemos un diálogo nacional, presente y futuro de la salud pública, donde tenemos unos invitados especiales para analizar el proyecto modificatorio al proyecto que fue presentado por la sociedad civil y el gobierno al legislativo. Y me parece que es muy importante continuar este debate, continuar esta reflexión. Vivimos un momento muy complejo y muy difícil. Yo quiero expresarle eso a los docentes, a los estudiantes y a la Facultad Nacional de Salud Pública. Vivimos un momento difícil, complejo y confuso. Uno lee por la prensa en el día de hoy de que el presidente Petro ha pactado con los partidos, entiendo que con el conservador y con el partido de la U, una reforma. Y ya existe en todos los medios de comunicación preguntando a la opinión pública qué pensamos sobre el pacto del presidente Petro con los dos partidos tradicionales. Y definitivamente, pues tenemos que leer cuál es la propuesta que se da allí en ese proyecto que fue presentado por los tres partidos la semana pasada, porque podría ser peor lo que se está planteando en ese proyecto, pero tendríamos que revisarlo. Y yo llamo a la Facultad de Salud Pública de revisar con juicio eso, y mañana tendremos ese diálogo alrededor de ese tema. Pensar si es posible que en Colombia estemos al borde de romper el sistema de salud que tenemos actualmente, que propiciemos un modelo de aseguramiento para las zonas urbanas y un modelo de aseguramiento para los territorios más apartados del país, con una ruptura de la solidaridad. Y valdría la pena que revisemos eso con juicio. Y creo que es importante trabajar sobre lo escrito, sobre los artículos, sobre las propuestas, porque definitivamente al final será el legislativo quien decida o no sobre cuál es la reforma que queremos. Pero el planteamiento es, pienso que es importante leer los documentos escritos. No trabajemos tanto sobre lo que pensamos, porque a veces cuando estamos trabajando sobre lo que pensamos nos podemos perder. Aquí el tema está en la letra escrita y en el articulado que se tiene que leer para decir si estamos de acuerdo o no con los artículos que se están presentando en este momento. Es con lo escrito que tenemos que conversar, y yo llamo la atención sobre eso a la Facultad Nacional de Salud Pública. Leamos lo que está escrito y va en ese curso hacia el Congreso de la República, en el Legislativo, para expresar si estamos de acuerdo o no con lo que está escrito. El proyecto de los tres partidos nos habla de unas nuevas EPS con otro nombre. Leamos lo que está planteado allí, leamos cómo se piensa pagar la atención primaria y expresemos si estamos de acuerdo con ese artículo concreto, específicamente, porque es posible que quedemos peor que lo que estamos actualmente y no se haya resuelto el problema de la crisis financiera de la... Gracias, profesor Eduardo. Yo quisiera recoger en 3 ideas muy cortas algunos elementos para conectarlo con la discusión que vendrá hacia adelante. Este es nuestro tercer encuentro, nuestro tercer conversatorio, y seguramente tendremos más. Creo que ha habido una idea central de discusión muy importante en términos de entender la reforma como un proceso político, ideológico y técnico. Se han hecho llamados muy importantes a que tratemos de entender que son 3 dimensiones que están involucradas en la reforma. Ojalá no caigamos en lo que pasa en la calle y dignifiquemos la discusión cuando entendamos que lo ideológico tiene un lugar y que lo técnico también lo tiene, pero que lo subordina a la política. Porque así sucede, porque en la experiencia histórica así sucede. El ministerio ha planteado una idea también muy interesante para complementar esto, y ha dicho: la reforma es un proceso donde el proyecto de ley es solo un pedazo. Es decir, la reforma está en curso. Con proyecto de ley tendrá un camino, y sin proyecto de ley, si es que se fuera el escenario, tendrá otro. Escuchemos
escuchemos a quienes están proponiendo la reforma y leamos lo que está puesto allí. La reforma es un proceso, que no se circunscribe exclusivamente al proyecto de ley. Por supuesto que hará que la vía sea distinta. Muy bien. Creo que ahí hay una idea importante para seguir trabajando en la dimensión político, ideológica y técnica del proceso de reforma. Lo segundo, creo que, y esto es un logro del proyecto de reforma, y es entender que el cambio es necesario. Necesitamos un cambio del sistema de salud. Y que lo que se está poniendo sobre la mesa, parece muy importante el aporte del profesor Steven en el sentido de decir, esto no es el proyecto del gobierno Petro o Corcho. Aquí se recogen 25 años de luchas de los movimientos sociales, de lo que se ha llamado el movimiento sanitario en Colombia, que puede ser que no le den mucha prensa, que puede ser que no tenga muchos artículos, pero existe en la realidad. Y es el que ha salido en la calle hace 25 años a decir, hay otra manera de construir el sistema de salud para la garantía del derecho a la salud. Y este proyecto lo recoge y presenta el acumulado de la construcción de una parte de la sociedad para decir, nos proponemos y nos imaginamos otro tipo de sistema de salud. Creo que es muy importante reconocerlo, porque aquí no es la discusión exclusivamente de un actor político. Hay un movimiento social detrás que está hablando y está diciendo, queremos un cambio. Y eso ha logrado concitar que la mayor parte hoy del espectro político acepte que se necesita un cambio. La discusión está en los detalles. Y lo tercero es, creo que hay un llamado a que hagamos aclaraciones conceptuales, y eso va a ser muy importante sobre todo en nuestro escenario, y ojalá que este escenario sea capaz de permear otros del orden social y político, para aclarar conceptos. Aquí tuvimos una discusión muy interesante sobre la noción de seguro. No discutimos la noción de derecho. Luis Gonzalo, la noción de derecho que estás presentando no es correcta y habría que debatirla. El derecho a la salud en Colombia no está concebido en términos de su carácter y su núcleo esencial como la atención a la enfermedad. Y en eso habría que leer no solamente la ley estatutaria, el artículo 1, sino que hay que leer las sentencias C313 del 14. Ahí está concebido, o está presentado la jurisprudencia, y yo invitaría a que leamos los trabajos del profesor José Pablo Velázquez, que ha trabajado la dimensión colectiva del derecho a la salud, tratando de leer la jurisprudencia colombiana para decir cómo el derecho a la salud no solamente tiene una dimensión individual, tiene una dimensión colectiva que va mucho más allá de lo prestacional. Pero bueno, de eso podemos abrir espacios para discutir, pequeños, grandes, abiertos y demás. Y yo llamaría, me uno al llamado, y con eso termino, el profesor Eduardo, en el sentido en que leamos el proyecto de reforma y ayudemos a que las mentiras no se repliquen. Y aquí quiero hacer un llamado de atención a dos cosas que se han dicho que son imprecisas y que ayudan a confundir. No es cierto que todas las organizaciones y gremios hayan planteado que no están de acuerdo con la reforma. Hay que decir las cosas con precisión. Hay un conjunto de actores que no están de acuerdo y hay un conjunto de actores que sí están de acuerdo. Digamos las cosas con precisión. No es cierto que el Ministerio de Hacienda haya dicho que no respalda y que no tiene aval el proyecto financiero de reforma. Eso no es cierto. Para eso hay un memorando el 27 de febrero de este año donde el ministro dice que sí tiene aval. Entonces, creo que a nosotros como academia tenemos que leer y tenemos que usar la verdad. Tenemos que plantear las ideas con la verdad, porque de lo contrario no ayudamos. Y un poco el espíritu aquí, a pesar de que pensemos distinto, en general lo que estamos diciendo es necesitamos como país avanzar hacia los cambios que se necesitan. Ahora, construyámoslos, salgamos a la discusión, pero para eso necesitamos verdad. Necesitamos usar la verdad, actuar con verdad. Y necesitamos pues hacer uso de lo que mejor sabemos hacer, leer y debatir con base en la lectura, ¿no? Esa es una gran invitación pues que nos hace y que nos queda aquí de la sesión del día de hoy. Yo le agradezco a los invitados, le agradezco la paciencia también a los participantes, tanto los que están aquí como a los conectados, y les estaremos invitando al cuarto conversatorio que esperamos que sea la próxima semana. Muchas gracias a todas, todos y todas por asistir.
y por participar en esta conversación. Les deseamos una feliz tarde. Facultad Nacional de Salud Pública, 60 años por la salud pública como bien común.